Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para diseccionar la ficción de hoy. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Hemos Víctor? cambiado un poco la cabecera. Lo sé, ¿vale? No hace falta hacer leña del árbol caído, ¿vale? No, Me he dado no, cuenta de que no lo he dicho como tenía que decirlo. No pasa nada, no pasa nada. no pasa nada, si al final la esencia es la misma. O sea, aquí venimos Sí, a destripar y seccionar un relato y ya está. Bueno, es lo de siempre. feliz año nuevo a todos los Feliz año. que nos están escuchando. Feliz año nuevo, Eric, aunque ya lo hemos hablado anteriormente. Y bueno, Ujú. como decía, feliz año nuevo. Hemos empezado el 2024 con mucha gripe alrededor, todavía recuperándonos algunos. Y nada, aquí estamos, al pie del cañón, con un montón de programas a la espalda, ya llegando casi al ecuador de la segunda temporada. Y bueno, con muchas ganas de seguir destripando relatos. Pues la verdad que sí, ¿eh? Estamos estrenando 2024, tú y yo, porque el primer capítulo de este año se grabó, como hemos dicho, en 2023, pero nada, retomando con ilusión, ¿no? Después de las Navidades y el paro navideño. Sí, sí, Hoy te traigo yo una historia. sí. Entonces, un Que- relato. sí, Que sí, para variar. Te traigo un no lo relato. hubiera imaginado. Después No, de ¿verdad? casi 60 programas, no lo hubiera imaginado. Me podía haberte traído una película o yo qué sé. Sí, Bueno, sí, no, bueno, quizá algún día tenga cabida, pero ya, sí, me hubiera pillado de sorpresa. Pero sí, no, ya, me traes un relato. Además, yo sé cuál es el relato, cuál es la autora, sí. pero por favor, Eric, que lo sepa la audiencia. Bueno, antes de nada, no quiero Dime. empezar el 2024 sin dar las gracias a todos los que nos siguen al pie del cañón ahí, están ahí escuchándonos cada domingo, bien temprano. Ahí Y empeñados. sí, sí. Así que nada, ya, dado las gracias. Pues sí, demos las gracias a esa gente que obceca ahí domingo tras domingo y están ahí esperando que salga el Ficiópatas de cada domingo. Como decía, hoy traemos un relato que se llama El Sopor, que pertenece a una autora que se llama Guadalupe Nettel, o Guadalupe Nettel, no sé exactamente cómo se pronuncia su nombre. Una autora mexicana que lo hablábamos antes, estuvimos a punto de traer en la temporada pasada de Ficiópatas, o yo estuve a punto de traer un relato suyo, del libro El matrimonio de los peces rojos. Ajá. Esto lo publicó Páginas de Espuma hace unos años, pero que al final ese relato, por el motivo que fuera, se quedó fuera. Al final nos decantamos por otro. Así que te contaba antes que llegó a casa no hace tanto este otro libro de la misma autora, Los divagantes, de Guadalupe Nettel, y que de aquí sí, finalmente me decidió a traer un relato suyo. De hecho, es el último del libro, el que cierra el Ajá. libro, El Sopor. Buen cierre. Buen cierre, sí. La verdad que sí. Ahora hablaremos del libro y del relato, pero te voy a dejar a ti por si quieres hacer algún apunte sobre la autora. Sí, Te lo voy a permitir a ti. Que sí, seas sobre todo tú. para que la gente se ponga en antecedentes de quién es Guadalupe Nettel, ¿no? De la trayectoria que tiene a las espaldas. Guadalupe Nettel, pues como has dicho, nació en México el 27 de mayo del 73, que esto, bueno, en realidad no es relevante, pero bueno, sí que es verdad que muchas veces el lugar en el que nacemos nos condiciona a la hora de escribir, y han nacido muy buenas letras de México y bueno, de toda En Latinoamérica en general, Latinoamérica sí. en general. Y Sí. nos está llegando muy buena literatura desde allí.
De hecho, nosotros aquí hemos Siempre. traído mucha literatura de allí, muchas escrituras de allí. También Chris contribuye a ese acercamiento de autoras hispanoamericanas. Ujú. Y bueno, hay que decir que, bueno, es una mujer que ha colaborado en muchas revistas, pero también ha ganado el premio Narrativa Breve Ribera del Duero con el libro de cuentos El matrimonio de los peces rojos, precisamente ese que mostrabas, ¿no? Y el Ujú. premio Real de novela con Después del invierno, que lo publicó el año siguiente. Ujú. Ha colaborado en multitud de revistas como Granta, The White Review, El País, el New York Times en español, La República y La Estampa, entre muchas otras, no cabían todas, ¿no? He puesto las que me cabían aquí. No, y muy buenas revistas. O Sí, sea, en sí, realidad, sí, Granta, el New York Times, yo qué sé. O sea, la verdad es que sí, sí. sí. Son referentes culturales bastante potentes. Luego, hay que decir que también es director de la revista de la Universidad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Ujú. Ujú. Y bueno, ha escrito libros en realidad de todo, de cuentos, de novela, de ensayo, y haciendo un poco así un paso rápido por su trayectoria. Decir que en 2006 publicó la novela Huésped, que es la que fue finalista del primer Ralde, ¿no? Ujú. En 2008 el libro de cuentos Pétalos y otras historias incómodas, y después en 2011 la novela El cuerpo en que nací, que está basado en una experiencia propia real. Eso Ujú. es bastante interesante porque he visto también a lo largo de, por lo que he leído en artículos y demás, que Guadalupe Nettel hay muchas de sus historias que las ha basado en su propia experiencia, ¿no? Y esto es interesante, es interesante. Entendido, este libro a lo mejor me lo debería leer yo, el de Para entender a Julio Cortázar, que es un ensayo corto sobre el escritor argentino, ¿no? Te Y lo en ese libro, recomiendo, te lo recomiendo encarecidamente. sí, No ¿verdad? lo he leído, pero te lo Pero pues, recomiendo. sí, creo que me Para lo que podría dejes haber leído. sí, para que dejes tu haterismo hacia Cortázar en algún Sí, momento. que en realidad no es tanto hiterismo como Ya, sí lo sé. falta de conexión. Pero bueno, Ya. y luego el ensayo de Octavio Paz, de Las palabras en libertad, ¿no? Mm. Ha recibido otros premios como el premio Ana Seges, el premio franco-mexicano Anthony Trot y el de cuentos Gilberto Owen y otros, y muchos más, porque también, y esto hay que destacarlo porque ha sido muy reciente, ha sido finalista del premio Booker Internacional en este 2023 que acaba de pasar, ¿no? Por el Ujú. mejor libro de ficción traducido al inglés con su novela La hija única, Ujú. que en inglés pues lo presentó como Stillborn. Stillborn. Ujú. Decir, también he leído, aunque no lo he puesto aquí en banner, pero una cosa a destacar, el hecho de cómo la vida nos lleva a seguir determinados pasos, en este caso a pasos literarios, ¿no? Y he leído, no sé si esto lo tengo que decir porque no recuerdo si es un artículo o lo he leído en alguna entrevista, bueno, que Guadalupe Nettel en realidad derivó en la escritura y en la lectura a causa de unos problemas que tuvo de vista, creo que tuvo cataratas y nistagmo, que no sé exactamente lo que es, ¿no? Ujú. Y esto pues le llevó a sufrir cierto acoso escolar y esto pues claro, derivó en ese refugio, ¿no? Que es el que suele ser tan balsámico, ¿no? De los libros, de la lectura y el hecho de que empezara a escribir. Entonces, pues esto hay que destacarlo, lo quería destacar yo, no es que tuviera que destacarlo, pero lo quería destacar porque a veces los caminos de la escritura son inescrutables. Inescrutables. Total. Entonces, pues está muy bien bueno, que de algo tan malo, tan perverso, tan patético como este tipo de circunstancias o situaciones, pues que nazca, pues esto esto es lo que ha derivado ella, ¿no? Esta literatura que además es tan enriquecedora, ¿no? Es la vida, tío. Realmente uno, o sea, te pasa algo malo y como tú dices, nunca sabes si eso malo te puede llevar a una senda, un camino que al final te acaba haciendo feliz. Sí. O viceversa, o sea, que O también viceversa, pasa, ¿eh? claro. Claro. Efectivamente, pueden pasar ambas cosas. Pero bueno, de todos modos, esto solamente se puede valorar de forma retrospectiva, pues no somos adivinos. Si hay alguien aquí que sepa el futuro, pues bienvenido. O Que sea, lo digan. que lo Déjate un diga. comentario y Sí, sí, avisa. Sí. que lo diga. Pero bueno, que esto con retrospectiva, con carácter retrospectivo, siempre se ve de una manera más positiva, entre comillas. No Claro, obstante, ya. nosotros agradecemos que Guadalupe Nettel se dedicara a escribir porque la verdad es que el rato que traemos hoy y vamos, el modo en el que escribe es bastante gratificante.
No encontraba la palabra. Pues si te parece, vamos a darle paso directamente a la historia, ¿vale? Que Sí. creo que como introducción ya está bien de la autora. La gente que biche por ahí, que la busque porque merece la pena. Efectivamente. Parto, ¿vale? Parto hacia ese viaje. Sí. ¿Te parece? Adelante, si quieres una breve sinopsis de lo que nos vamos a encontrar antes de entrar. Vale, una breve sinopsis. Mira, la tengo aquí apuntada. Es la historia de una mujer, una profesora de literatura, ¿vale? Que nos cuenta cómo ha sido su vida a partir de un momento concreto. Un momento muy concreto, que es un confinamiento que llega tras una pandemia producida por un virus. Seguramente No sé si este argumento seguramente a la gente le suene. Puede que sí, no lo sé, pero es muy probable que sí. Pues sí, es bastante probable, sí. Cualquier parecido con la realidad aquí es pura coincidencia, ¿no? Sí, solo que en este caso este confinamiento no ha durado meses, sino que lleva ya 15 años. Sí, o 10. Yo creía recordar 10. Bueno, no lo sé, pero Bueno. o 10 o 15. Yo te dije que quería tratar este relato porque me parece interesante lo que pasa en él. Sí. Y me permite ponerme un poco intelectualoide y hablar de algo, de un subgénero, que es la ucronía, ¿no? Que te comentaba yo el otro día. La ucronía. Te voy a dar la definición que da Wikipedia porque en realidad está bastante bien y me vale. La ucronía o historia alternativa es un género literario que se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento histórico sucedió de forma diferente a como ocurrió en realidad. Es que está súper bien explicado. Sí. Básicamente parte de la realidad que todos conocemos para crear como una realidad alternativa y contar una historia de una realidad alternativa. Sí, esto es un what if. Un what if. ¿Un qué? Un what if. ¿Qué pasaría si? Está en toda regla. Que se ha puesto muy de moda en estos últimos. Se ve que la pandemia nos ha hecho reflexionar acerca de las posibilidades y de los caminos que podía tomar la humanidad y se ha empleado mucho en cine, en series, en literatura. Claro, a ver, el tema es que la ucronía en realidad como subgénero, o sea, viene existiendo ya desde hace tiempo y hay algunas ucronías que son bastante famosas, como por ejemplo la de El hombre en el castillo, Sí. de Philip K. Dick, que parte de la idea de qué pasa qué hubiera pasado si los nazis ganan la guerra, ¿no? Y se da toda la situación que luego se da en la historia. Por cierto que a K. Dick en algún momento habrá que traerlo también. Sí. Pero... No, justamente además estaba pensando yo en ese mismo ejemplo, pero no en el libro de Cádiz, porque el libro de Cádiz se queda un poco corto, la verdad, sino en la serie. Pensando en la serie. La serie que la vi en su día y me pareció bastante interesante cómo se planteaba todo este tema. Es verdad que en la serie se desarrolla más, o sea, ese trasfondo histórico y tal, es verdad que en el libro no se entra tanto en eso, pero me parece interesante como experimento literario. O sea, es decir, partamos de un punto que todos conocemos y a partir de ahí te creo una divergencia, una realidad que nunca se dio, ¿no? En este caso, nos lleva al COVID, pero a un mundo que ha sido cambiado radicalmente por el COVID, ¿no? Sí. Y a ver, precisamente aprovecha ese punto, que es de lo más interesante que yo veo en esta historia, para pasar por varios temas que son tendencia ahora mismo, o que en realidad están a la orden del día. Por ejemplo, las fake news, por ejemplo, la crisis, las inteligencias artificiales, la crisis climática o medioambiental. Entonces, es verdad que es un relato muy jugoso en cuanto a que trata cosas que a día de hoy nos preocupan a todos. Sí. Y en ese sentido es muy interesante. Y además la autora lo liga todo como de una manera muy orgánica y muy natural, ¿no? Bueno, la historia, que no me quiero ir por los cerros de Úbeda. Si quieres empieza por el principio, en el sentido... Sí, leo el primer párrafo si lo tienes a mano, si no te lo leo yo, porque sí que es verdad que luego ese primer párrafo
va a servir como de anclaje para luego culminar la historia ya casi hacia el final. El primer párrafo dice: han pasado 5 horas desde que mi esposo y los niños comenzaron a dormir. El cielo aún estaba claro cuando los 3 se metieron en sus respectivas camas con los antifaces puestos. Duermen con el ventilador encendido porque el calor les impide conciliar el sueño. Luego veremos que esto tiene que ver con el cambio climático. Al principio también me acostaba temprano. Adopté el ritmo diurno cuando lo hizo mi marido. Ahora cenamos poco antes de las 7 y a las 9 ya todos estamos en la cama. Vale, aquí se nos va introduciendo en esa situación en la que la narradora es esta persona que se mantiene más en vilo, más despierta, o en la vigilia que el resto de su familia. Vamos viendo también como cierta apatía que se nos va a mostrar en los primeros párrafos por parte de la familia. Sí. De hecho, yo antes de saber de lo que iba el relato, cuando vi que los personajes, o sea, que decía que los personajes preferían pasar más tiempo durmiendo, que esto lo dice explícitamente en cierto momento, a mí lo que me vino a la mente fue la idea de la depresión. Sí, efectivamente. Me despista un poco al principio. Sí, claro, porque esos personajes que prefieren pasar más tiempo durmiendo, porque ahí son más, les pasan cosas más emocionantes. Claro, esto va muy ligado a un cuadro depresivo, en realidad. Entonces, esa fue mi primera. Yo tiré por ahí, yo pensaba que la cosa iba a ir por ahí, pero no. Hace un flashback y nos cuenta, nos remonta al momento en que empezó todo. Al momento en que ella trabajaba en la universidad y la universidad cierra por esta pandemia. Y empiezan a lanzarse una serie de divergencias con la realidad. Por ejemplo, que se instauró una renta universal básica. Sí. ¿Vale? Y te va diciendo un poco las consecuencias de cada cosa que ocurre también, porque te dice, a raíz de la renta universal, muchos compañeros suyos, profesores, dejaron de tener trabajo, porque mucha gente dijo, ¿para qué voy a estudiar? Si no, ¿sabes? Si no me hace falta, si tengo la renta básica. Sí, de todas formas, también especifica que la literatura es una de las pocas carreras que no han sido castigadas por el encierro. O sea, ha barrido para casa aquí. Sí, la autora también. Sí. Pero sí, ella dice que es una de las menos castigadas porque ahora la gente tiene más tiempo para leer. Claro. El caso es que poco a poco nos vamos imaginando un poco cómo va siendo el mundo, que ella, según nos va soltando detallitos, vamos como ampliando esa idea de en qué mundo realmente vive, ¿no? Que no sé si te has dado cuenta, pero creo que en ningún momento dice COVID. Solamente dice virus. No lo dice. Dice un virus, pero no nombra al COVID, claro. Ya, pero es evidente, o sea, obvio. Y blanco y en botella. Sí. Bueno, cuenta, y ya aprovecha para contar que la educación ha cambiado, el sistema educativo, que solo la educación básica es obligatoria, la de los niños, pero que si los niños no están escolarizados, les quitan las ayudas a los padres. Entonces, los padres también, en cierta manera, viven gracias a que los hijos van a estudiar. Sí. Y que, bueno, no sé si quieres decir. Sí, no, yo quería decir que seguramente lo que ibas a decir tú, que además no pueden elegir no estudiar cuando se les asigna una carrera concreta. Eso pasa. A los más destacados se les asigna una carrera concreta. O sea, a los que no, se ve que simplemente los dejan en plan, vale, pues ya estás escolarizado, toma tu renta. Pero a los que sí destacan, les dan una carrera, pero además no la carrera que ellos puedan elegir, sino la que le asigna el Estado. Ajá. Y, por ejemplo, te pueden decir, pues vas a ser electricista, o vas a ser médico, o vas a ser... Y ya está. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Sí, esto, yo, aunque vamos a seguir hablando de esto, pero a mí me ha ido recordando, así muy el trasfondo, el ambiente, me ha recordado mucho a George Orwell, a 1984, ese futuro
pues bueno, óptimo o futuro utópico, entre comillas, ¿no? Que en realidad no es tan No, utópico. creo que te estás equivocando de obra. Has dicho George Orwell 1984, creo que querías decir un mundo feliz. Bueno, sí, Aldous cierto, Huxley, cierto, cierto, claro. cierto, cierto, Sí, cierto. es ese rollo, sí, es ese Sí, rollo. cierto, cierto. No sé, porque tenía a George Orwell en la cabeza, pero sí, no, Sí. no. Cierto. Claro, Un mundo que es feliz de... como los beta, o sea, los alfa, los beta, y cada uno ya tiene decidido el futuro que va a tener. Sí, pues un poco así. Es un poquito así, sí. Sí, que Ja, lejos de ser algo positivo, pues es algo que... o liberador, pues en cierto modo, bueno, liberador, sí que es liberador para algunas personas, pero en realidad es una manera de esclavitud. claro, no, sí. De ahí la ironía del título, un mundo feliz. Sí. Es un mundo feliz regular. Bueno, pues aquí Bueno, a mí me ha recordado también un poco, me ha recordado sí, es verdad. a Huxley. Ahora que, que has hecho la conexión, la verdad es que sí. Vale. Sigue aportando detalles. La narradora nos cuenta que ella piensa que la renta universal en realidad fue una excusa para que los jóvenes no salieran a la calle a pegarle fuego a todo. Después o sea, cuando llegó la pandemia y el confinamiento. Y esto le sirve a ella para introducirse a sí misma en la historia y llevarnos a su yo de 23 años. Ah, Perfil de la narradora con 23 años, revolucionaria, alguien que culpaba a los políticos de las crisis que sí. los jóvenes tenían que afrontar en ese momento, la económica, la ambiental y la pandémica, etc. Y nos cuenta que es en una de esas marchas donde conoce a su marido, Benoit, Mm. que escapa con él de la policía en una de las marchas, acaba pasando la noche con él en su casa y a partir de ahí inician una relación. Mm. Sí, ¿Sigo? Vale. básicamente sí, porque yo aquí tengo anotaciones de ciertas cosas que van, pinceladas que va soltando a lo largo de esta narración. Eh, Antes de que llegara al tema de esos recuerdos de rebeldía, sí que pues, deja caer por ahí algo que fue muy frecuente también durante esta pandemia pasada, que es que los viejos arrastraban una gran culpa respecto de nosotros, y les resultaba fácil perdonarnos cualquier cosa. Porque es verdad que había un sentimiento de culpa ahí de subyacente, ¿no? Como decir, joder, es que no hemos podido superar esto o lo hemos superado con pérdida, ¿no? Igual que... Yo cuando leí eso, ese detalle, yo creo que se refiere, para mí, Ah, yo lo entendí más en el sentido de la generación perdida. ¿Sabes? Como sí, de que los padres tienen como un sentimiento de culpa respecto de los hijos, porque los hijos no pueden vivir mejor de lo que ellos sí, vivieron. también. Yo lo entendí por ahí, pero no lo Ah, sé. Eso. sí, sí, también puede implicar, o puede que sea eso. Pero sí que es verdad que, bueno, el tema de la rebeldía, de que culpaba a los gobernantes de haberle robado el futuro, porque no sabían gestionar ninguna crisis, pero es que en realidad es una crisis bueno, que cualquier gestión era complicada. Entonces, Yo no sé, esto lo he pensado yo también leyendo el libro, no sé si al escribir la autora este libro se estaba basando un poco en la idea de cómo se vivió el confinamiento en España o cómo se vivió en México. O sea, porque no te ubica tampoco dónde no, está sucediendo pero esto. yo creo que hay puntos en común en todas Ya. partes. Durante la pandemia, yo creo que es Bueno, fácil un poco sentirse identificado con algunos de estos puntos, ¿no? Algunos más, otros menos. hmm. Pero sí que es verdad que ella aprovecha esos puntos en común, por ejemplo, para darle un peso mayor al gobierno del que tuvieron en realidad aquí. Que es, pues eso que dice, como la gente estaba asustada y se sentía responsable, aceptaron sin reparo las consignas del gobierno. Y es aquí donde empieza esa bifurcación de lo que pasó en realidad con lo que ella pues empieza a generar como ficción. Es que de hecho ella llega a sugerir que el confinamiento está siendo usado por el gobierno para controlar a la población, que es un poco el argumento de la pandemia y todo este rollo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eh, claro, la autora está jugando con eso. O sea, si la autora sabe con lo que está jugando y lo hace muy bien, Sí, porque la voz es fiable, la voz de esta narradora, pero claro, bueno, en fin. claro. Y luego también en el relato empieza a usar consignas que ya se usaron en otros gobiernos
dictatoriales, ¿no? Como uno más conocido hablando de nazis que hemos hablado hace un ratito, como el estado de control al que sometieron los nazis la población, ¿no? Que es el tema de cortar raíces, ¿no? De comunicación, de dominar los medios de comunicación. Claro, ahí es donde iba. Vemos como la cosa empieza a ir un poco increciendo y por eso empezamos a creer a la narradora, ¿no? Dice que ahora la información que llega solo es la gubernamental, que el gobierno ha empezado una campaña de difamación sobre los periodistas y dice que son agentes de contagio, por esto de que están en todas partes y se van moviendo, ¿no? Dice que incluso la población llegó a temer más a los periodistas que a los propios sanitarios respecto a si se podían contagiar. Y esto lo hace el Estado, o sea, como crear ese malditismo, ¿no? sobre Claro, el es periodismo. manipulación pura y dura por parte del gobierno hacia uno de los poderes bueno, que son más relevantes en el mundo actualmente y bueno, siempre lo han sido, el tema del poder de la información, ¿no? La información Que, es información. que también te digo una cosa, ojalá la prensa fuera tan libre como lo era hace 100 años o hace unas décadas, ¿no? Porque en Ajá. realidad a día de hoy sabemos que pertenecen a grupos empresariales, que responden a intereses económicos, etcétera, ¿no? Y que incluso a día de hoy no nos podemos fiar de la prensa o de la No, mayoría, ¿no? De la prensa, es verdad. Hay que contrastar la información, hay que verificar y hay que, en sí, fin, a veces es complicado, pero es complicado, es complicado. sí que es verdad que esto lo pone de manifiesto aquí Guadalupe Nettel, igual que pone de manifiesto unas líneas más adelante el tema del cambio climático, cuando dice que esta frase, ¿no? De que a pesar de que estamos en noviembre, el calor sigue siendo insoportable. Se conservo recuerdos antiguos de un tiempo en el que aún nevaba en invierno. Ujú. Y esto me lleva a otro párrafo que me parece brutal, que dice: hemos empezado a dudar de esos recuerdos. De mi amiga Charlotte asegura que son secuelas de los sueños que cada noche tenemos y que prolongar en las horas de descanso produce ese tipo de efectos secundarios, una suerte de memoria postiza o inventada. Esto es potente, ¿eh? Aquí sí, sí, y justamente iba a esto. Gracias por echarme el balón ahí. Sí, es que han empezado a confundir realidad y sueño y ya no saben si realmente los recuerdos que tienen son recuerdos reales Mm, o recuerdos de algo que soñaron. sí. Y es que Eh, además, no, y hmm, es que además la autora, no contenta con haber metido ahí dos pelotazos ahí importantes, mete el tercer pelotazo, ¿no? Que esto creo que en fútbol se llama hat-trick. Yo no entiendo de fútbol, un pero hat-trick, sí. sí. Y es que enlaza con las inteligencias artificiales y redes sociales, ¿no? La influencia que dice pues eso, que están las noticias de la prensa y las redes sociales, pero no sabemos si creerlas. Hay quienes sostienen que son producidos con inteligencia artificial. Las noticias, que sí, Sí. que además eso, que como que ni siquiera la redactan. Sí, eso lo decía por algo, pero no me acuerdo por qué, Mm. en qué contexto era eso, pero sí. O sea, claro, ya tienes a inteligencias artificiales fabricando noticias, al gobierno controlando las noticias, los periodistas funados. O sea, ellos mismos sin saber si ya el mundo que viven es el real o no, o los recuerdos que tienen. O sea, poco a poco el relato se va volviendo complejo mientras sigue avanzando en la historia, ¿vale? Porque hay una historia, no lo olvidemos, aparte de todos estos Sí. detalles que ella va añadiendo. Nos introduce que hay gente que ha renegado de vivir de esta forma, de vivir encerrado y confinado y tal, ¿no? Gente que se ha echado al campo, se ha ido a los bosques, se ha entregado a la vida salvaje y que, por lo visto, su novio, su pareja, Benoit, consigue Mm. contacto con uno de esos grupos. Y van allí. O sea, van allí porque ella insiste en que quiere unirse a ellos, ¿vale? Y esto va a ser importante. El hecho de que ella quiera huir de esa situación. Luego te diré por qué, luego te Sí. enlazo. Dicen que camuflados como personal médico, que son los únicos que tienen permiso para salir a la calle en pleno confinamiento,
escapan hasta el sitio aquel. Cuando llegan allí, les quitan los teléfonos, les dicen que allí no pueden usarlos para que no los localicen y los ponen a trabajar, pelando patatas, despedazando muebles, haciendo Sí, lo que trabajos sea. comunitarios a favor de la comunidad, vamos. Trabajos porque, claro, tú imagínate, llegan allí y se lo tienen que hacer Sí. todo. Ya no tienen... O sea, es como que se van aparte de la sociedad. Sí, además aquí hace un apunte, ¿no? Porque claro, no hay que olvidar que ella era profesora de literatura, ¿no? Y le dice, cuando un poco lo reclutan, dice, les explicamos que nosotros no sabíamos hacer nada, excepto contar historias. Dice, pero también eso era bienvenido. Lo demás lo aprenderíamos sobre la marcha. Bueno, Sabía que te iba a gustar el apunte ese. A mí también me gustó cuando lo vi. En plan de, solo sabemos contar historias. Venga, pues nos vale. Lo que pasa es que, claro, les dicen que les vale, pero luego cuando llegan allí los ponen a currar en plan, venga, a claro, hacer esto, a hacer lo otro, ¿sabes? No, sí, no a los ponen a ver, contar historias. efectivamente dice que nos vale porque tenéis 2 manos y estáis sanos y podéis hacer cosas. Claro, claro, efectivamente. Allí empiezan a darse cuenta de que la vida no es tan bonita como ellos pensaban antes de ir hacia allí. Y, por ejemplo, no tienen intimidad. Se cuenta que hay parejas que lo hacen delante del resto porque tienen que compartir habitáculo, comparten habitación y tienen que hacerlo ahí delante. Sí, Por ejemplo. Y luego sí, también que se da cuenta de que, claro, hay toda clase de personas ahí, generosas y no tan generosas. efectivamente. Que por el hecho de estar en una comuna con principios, pues, loables, ¿no? O por decirlo de una manera, o antisistemas, no quiere decir que todos estén remando en la misma dirección. No, para nada. Entonces, claro, ¿qué pasa allí? Que ella vuelve a tener la necesidad de escapar. ¿Ves cómo te lo hilo con lo anterior? Sí, Entonces, ¿cómo escapa? Se adentra en el bosque, más allá de donde está la comunidad, y ah, se va a buscar la plena naturaleza. Se encuentra unos zorros un día, una familia de zorros, ¿no? Y tiene un momento bastante especial ahí con ellos. No lo voy a leer, pero no, sí, que lo tiene un lea. momento. Es un momento así como bonito, un momento chulo. Ah, Se una lo cuenta a su... revelación, ¿El qué? una especie de revelación. Sí, una especie de revelación, sí, es algo mágico, lo que pasa ahí, Ah, ¿no? Un poco. Se lo cuenta a su marido y él empieza a acompañarla a esos paseos al bosque, a lo más profundo del bosque, y allí, de hecho, conciben a su primer hijo, en una de esas escapadas al bosque. mm. Aquí perdona, no sé si quieres Sí. No, añadir no, algo. yo, a ver, sí, sí, no, sigue, sí, ahora hablo. Vale. Cuando eso para mí, ¿vale? Vale, vale, tranquilo. Em, Aquí mete un inciso y es que se pone a hablarnos de que hay personas que les dio por meditar, que les dio por la meditación profunda, lo bestia, ¿no? Y que por lo visto se pasan el día meditando. Em, y bueno, o sea, simplemente lo menciono porque Sí, me parece curioso también, ¿no? Que es como un ahora estilo pues de hay vida, grupos es un que modo sí, de vida de esta un gente que estilo de además vida. se apartan del mundo, se centran solamente en el interior, dicen que alcanzan la iluminación, intentan conseguir adeptos, etcétera, etcétera. Ya sé por qué te lo decía. Porque para mí es también como un modo de escapar también de la realidad, pero un modo de escapar Sí, hacia adentro, en este caso. O sea, a mm, través de la meditación, ¿no? sí, Em, el caso es que cuando Benoit, el novio, se entera de que van a ser padres, se ha quedado embarazada, le parece mala idea quedarse en la comuna y organiza la vuelta, el regreso ah, a su vida anterior. Consiguen, de hecho, o sea, se casan, no es que se casen, pero consiguen como un acta de matrimonio que por lo visto les permite vivir juntos en sociedad sin que haya ah, problemas por esto del confinamiento. sí. Yo te voy a cortar aquí porque hay una cosa que dice Guadalupe, o sea, la narradora, ¿no? Que es algo que en realidad no, o sea, podrías ubicarlo en cualquier parte de la historia del mundo, porque siempre yo creo que esta frase ha estado en boca de muchos de las personas que no han querido tener niños o que no.
o que no han querido aumentar la población mundial, ¿no? Y es esta frase que es: traer niños al mundo en condiciones tan inciertas era condenarlos desde antes de su nacimiento. Y esto es algo que lo puedes aplicar a cualquier punto de la historia del mundo. Se puede aplicar esta frase. Sí. O sea, porque en realidad las condiciones nunca son condiciones certeras, nunca son adecuadas del todo. O sea, no estamos libres de esa condena, ¿no? Y bueno, ya empalmando con él, bueno, empalmando no, también dice anteriormente la narradora que la libertad siempre tiene un precio. Dice que por eso existen formas tan distintas y personales de disidencia. Claro, es que eso es. La historia al final va de disidencias, que es lo que es hacia donde Sí. yo voy hilando un poco. Bueno, encuentran un piso y se van a vivir a ese piso. Es un piso que da a un muro lleno de hiedra. O sea, esas son las vistas que tienen. Tienen un muro por el tema del confinamiento, una vez más. Porque son pisos post-confinamiento. Sí, que además hay que decir que esto suena mucho a utopía, porque en realidad no, o sea, no es que tuvieran que comprar una casa, no, todo se lo suministraba el gobierno, porque dice que construyó muchas casas a raíz de la pandemia, porque no querían que nadie estuviera viviendo en la calle, además le llevan la comida a casa, o sea, no tienen que salir de casa para nada. Claro, eso es, le llevan la comida a casa, no sé si eso lo he dicho o no, lo reparten, los furgones, hay unos furgones que reparten gas y comida. Sí. Bueno, pues les dan o consiguen uno de esos pisos, de esos apartamentos, que digamos, para que nos hagamos una idea, básicamente ellos no ven nada de ahí dentro. Es como, de hecho, en cierto momento creo que dice que es lo más parecido a una sepultura, ¿no? Si no fuera por la cocina, que tiene un patio que le permite ver el cielo. Sí. Bueno, vale. Pero es eso o morir a la intemperie, no hay otra. Sí. Aquí, la autora... ¿Ibas a añadir? No, iba seguramente a decir lo mismo que tú, que el tema de las visitas. Iba a hablar de los abuelos. Sí, o sea, efectivamente. Vale. Aquí comienza a hablar de los padres de la pareja, ¿no? De los abuelos de los niños. Y usa... tengo aquí apuntado que usa el tema para introducir otro elemento un poco Black Mirror. Sí. La verdad. Porque cuenta que los niños no conocen a sus abuelos más que por videollamada. Y que a Benoit se le ocurre la idea de grabar las conversaciones para que cuando se mueran los abuelos, los niños puedan recurrir a sus abuelos en esas grabaciones. Pero es más, hay otro giro aquí. Y es que Benoit piensa que como tienen un montón de registros de vídeo y de audio, pueden usar, entendemos, una especie de inteligencia artificial para hacer que los abuelos digan lo que ellos quieran, para crear como nuevos registros de los abuelos. Sí, y esto no sé cuándo escribiría Guadalupe Nettel lo referente a esto, pero esto es un concepto bastante novedoso que a la práctica se puede llevar. O sea, no, es bastante... Es que esto en realidad existe ya. Claro, o sea, es que ya existe. Estos son los deepfakes, en realidad. Efectivamente. O sea, si tú tienes la suficiente cantidad de voz y de gestos de una persona, tú puedes hacer que aparezca un vídeo en el que esa persona salga diciendo lo que tú quieras. De hecho, nosotros ni siquiera estamos aquí. Pero no lo digas, hombre. No, hombre. No. Venga. Bueno, el caso es que, claro, lo que nos da a entender la autora aquí es que esa tecnología, que ahora mismo no es para todos, ¿vale? La del deepfake, en 2030 o 2030 y tantos, que sea cuando sea que está ocurriendo esta historia, a lo mejor esa tecnología sí está al alcance de la mano de cualquier usuario. Y esto, pues, bueno, en fin, muy Black Mirror. Y ella, en cambio, la autora, o sea, la narradora, estoy con la autora, la narradora, en cambio, se siente aliviada porque ella en realidad no ha dejado ni demasiadas fotos ni demasiados vídeos, solamente de sus lecciones de la universidad. Claro,
Es que es como, ¿qué registro van a sacar si solo hay lecciones de la universidad, ¿no? Pues por ahí ella se va manteniendo. Pero es que nuestro personaje de hoy es una disidente. Es que es Sí, así, es que en la medida en que ella pueda, ella no quiere estar en el sistema. claro. Bueno, De hecho, se quita horas de sueño precisamente para no estar dentro de esa rueda de ratón, ¿no? A la que le ha acostumbrado el gobierno, de comodidad, de confortabilidad, de hacer lo que le dicen, de hacer. O sea, claro. Hace esto y luego duerme y luego. No. claro, Sí, ella es una disidente a su manera, pero lo es. En este punto, ella echa un vistazo a su familia, que está durmiendo, claro, aquí volvemos, y aquí al reenganchamos con el principio. con el presente, claro. Aquí Sí, reenganchamos con ella, que no sé si lo he dicho al principio, pero ella está sentada en su ordenador de noche claro, mientras duerme la familia. Les echa un vistazo, los ve durmiendo y recuerda cuando su familia le procuraba felicidad. Dice que cuando se besaban, se olían, se mordían las orejas, pero que eso ya no pasa. claro. Que de hecho de aquí nos lleva la autora a una escena un poco desoladora, que es ella saliendo al balcón de la cocina, este que mencionábamos antes, ¿no? Claro. A mirar el pedacito de cielo y pensando que si no fuera por eso, esa casa sería una sepultura. Ah, efectivamente. Yo antes de llegar a ese momento, que es el refugio del balcón de la cocina, hay un par de momentos que me han parecido muy bellos, ¿no? Estilísticamente y a nivel de prosa, ¿no? Y es uno que dice que mis palabras rebotan en el mundo de sus oídos ausentes. Eso es una frase que me ha gustado muchísimo. Y luego un parrafito, que como ya nos estamos acercando al final, un parrafito que dice, mis alumnos, y esto que es como muestra también de esa disidencia, ¿no? Dice, mis alumnos, al igual que mi marido y mis hijos, llevarán en el rostro esa sonrisa beata de quien ha dormido bien durante la noche. Yo les ofreceré estas ojeras y estas arrugas cada vez más pronunciadas que todas las mañanas constato frente al espejo. No me arrepiento, es el precio que pago por aquello que defiendo. Y esto lo remarca muchísimo esto que viene a continuación. Dice, la vida impone sus marcas sobre aquellos que se atreven a mirarla de frente, con lucidez. Ya, ¿eh? Es potente, la verdad. Sí, sí, porque aquí es que Sí. esto es una muestra de disidencia, o sea, una declaración de intenciones en toda regla, decir, no, no, a ver, yo sigo pensando como pensaba, sigo creyendo en lo que creo y sigo teniendo en cuenta que el gobierno nos está manipulando y mi manera de luchar contra eso es esta. Ujú, ujú. Así es. Sí. Pues mira, lo enlazo con lo que voy a terminar. Sí, Eh, adelante, es el final ya. por último, ella hace una confesión. Ella dice que fantasea con volver al bosque, pero no a la comuna, sino a lo profundo, a donde estaban los animales, donde encontró Claro, los zorros, ¿no? Aquel día. efectivamente. Y si me permite, voy a leer el final, Sí, porque es que me parece genial, entonces prefiero leerlo. sí, adelante. Y habla por sí solo. Seguramente Benoit tiene razón al decir que no sobreviviría allí ni una semana. Puede ser, pero al menos sería una semana hermosa, una semana real, llena de olores y de sonidos. Tendría que irme sola, es algo que ya he asumido. Solo es cuestión de decidirlo. Si lo hago, ¿qué pasará con mi familia? Seguramente se olvidarán de mí como se olvidan de todo y terminarán acostumbrándose a mi ausencia. Quizás incluso lleguen a creer que me conocieron en un sueño. Sí, ese último párrafo, además, es que va enlazando con todo lo que he hablado a lo largo del relato. Menciona aquello que mencionaba de los sueños hace unos párrafos atrás, aquí lo culmina. No sé, creo que ha sabido empalmar muy orgánicamente y muy bien todo lo que ha justificado durante el relato y me parece que, vamos, muy bien, muy bien. Es fácil Total. imaginarnos esta situación, es fácil, Sí, sí. porque hemos vivido ese confinamiento, mucho más breve, evidentemente, pero extendiéndolo durante años, bueno, pues igual la sociedad acabaría derivando en algo muy similar a como se muestra aquí. Ujú.
Claro, todo parece que es como si el Estado, el gobierno, toma ciertas decisiones, ¿no? A lo que podría llevar, porque al final aquí las personas no están decidiendo, está siendo el Claro. Estado en este caso, ¿no? A través de la policía, a través de la contención de los periodistas, etcétera. Sí, en cierto Eh, modo también, yo creo que además del gobierno, de la opresión del gobierno, de esa dictadura silenciosa, también nos habla de la sumisión de la población en pos de un sí, confort, ¿no? sí. Bueno, de un confort. Entre sí, No tanto un confort como podría estar peor. O sí, sea, podría morirme. Entonces, claro. me contento con esto. Pero es como Sí, acostumbrarse a cosas a las que no deberíamos acostumbrarnos, claro. sí, bueno, este es el símil de una cárcel segura. Es una cárcel, pero me siento seguro dentro de ella. Entonces, como me siento seguro, pues asumo y acepto estar en una cárcel. Es un tema delicado, Sí, porque al final, como piensa ella, como digo, bien se podría asemejar a como han pensado ciertas facciones, ¿no? Durante la pandemia y, en sí, fin. Tampoco eso. O sea, lo que pasa es que, claro, en este caso también es verdad que está más exagerado y que sí que las consecuencias son sí. Hay distintas y patrones. son Hay peores, patrones claro. reconocibles, hay personajes Claro. reconocibles. Creo que, bueno, que ha jugado muy bien sus cartas a la hora de transmitirnos con este relato lo que podía haber pasado. Solo quiero decir una cosa para terminar, Sí, ¿vale? Y es que condensando, a mí me ha gustado mucho cómo ha cogido todos estos conflictos, estas temáticas, ¿no? Actuales, que son preocupaciones que todos compartimos, y cómo las ha unido con un arco de personaje que al final el patrón que se repite en ella es que quiere escapar siempre. mm, Escapa de la sociedad primero y se va a la comuna, escapa de la comuna y se va al bosque, finalmente escapa de la comuna y se vuelve a su vida, y finalmente quiere escapar de su familia. sí, O sea, ella lo único que quiere es una disidente, lo único que quiere es escapar, ¿no? Y ese ya sería el escape final. Y como dice al final, mm, ¿no? Estaría dispuesta, a lo mejor solo sobreviviría una semana, pero qué mm, hermosa sería esa semana. sí. Y no sabemos si se atreverá a hacerlo, pero bueno, todo apunta a que hay posibilidades. Sí, y bueno, y el nombre del relato, el sopor, está claro que se refiere al sopor al que está sumido la población, ¿no? Ese sopor Claro, que también, bueno, de forma física está imbuido por el calor que hace, ¿no? Por el cambio climático, que el calor siempre invita a no hacer nada, a dejarse llevar, a estar, o además lo dice por ahí que durmiendo se soporta mejor el calor, ¿no? claro. Entonces, son una sociedad dormida y ella pues quiere estar lo más despierta posible. Eso es, sí. Esas Así son que, las dos sí, ideas, ¿no? Que mueven al personaje, la lucidez y la disidencia. sí, Y es interesante para generar un personaje disidente ver cómo Guadalupe Nettel ha tratado al personaje aquí. mm. Es muy interesante. Bueno, pues Así que yo creo nada, que ahí dejamos el sopor de Guadalupe Nettel. Ya yo sabéis que creo está en el libro que de Los Divagantes de Anagrama de este los año pasado. divagantes, sí, Sí, y vamos a tener unos programas con bastantes cositas actuales, ¿no? ya. Yo no voy a adelantar nada, Eh, vale, pero, pero vamos, que sí, nada, que pues va la cosa por ahí. Que nada, dar las gracias a todos nuestros oyentes una semana más. Gracias por estar ahí cada domingo. Si quieres apoyarnos, tienes toda la información en la cajita de descripción. Dad like, suscríbete, la campanita, si estás en YouTube como si estás en iVoox, si nos estás viendo como si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas. Nos puedes apoyar de muchas maneras. Con un coffee, que no sé, si no sabes lo que es, cajita de descripción, con las camisetas de la tostadora, con nuestro logotipo, ¿no? Y luego, por supuesto, comprando nuestras obras, nuestros libros, apoyándonos en redes sociales, compartiéndonos, yendo a vernos si hacemos algún directo. Se puede colaborar, ¿no? de forma muy, muy variada con nosotros para que nosotros podamos seguir haciendo pues este tipo de programas y de masacres o destripamientos. bueno, sí, o de spoiler Sí, a lo profundo, hola. pero sí, sí. Sí. Y nada.
No sé si quieres añadir algo más. No, nada, Víctor, que un placer volver contigo a Ficiópatas este año y que te veo la semana que viene. Entonces, pues igualmente el placer también es mío. Y nada, pues como siempre, este año no va a ser menos, así que no olvidéis de recoger al salir y borrar las huellas.